Un saludo cordial a todos los hermanos. Continuamos con la lectura de Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin, volumen 3, preparar el material para la edificación. Semana 3, día jueves. Lectura bíblica, Mateo capítulo 9, versos 36 y Lucas capítulo 10, versos 33 al 37. Disfrutamos juntos leyendo con oración este versículo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Señor Jesús, ¿quién pues, amén, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó, Señor Jesús, en manos de los ladrones? Él dijo, amén, él dijo, aleluya, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, Señor Jesús. Gracias a Dios por este versículo. Lucas capítulo 10, versos 36 al 37. Hoy presentamos el mesón. Dando continuidad a la parábola, podemos percibir que el samaritano puede ser cualquiera de nosotros, porque en la iglesia tenemos la característica de ayudar a los demás. La porción bíblica dice, y viéndole fue movido a misericordia. Esa expresión es sinónima de tuvo compasión de ellas, que es citada en la ocasión cuando el Señor Jesús se compadeció de las multitudes. Mateo capítulo 9, verso 36. Él percibió que las personas estaban desamparadas, también estaban dispersas. Entonces tuvo compasión, aquel sentir de afectos entrañables. Ese fue el mismo sentir que movió al samaritano cuando pasó cerca del hombre herido. En el versículo siguiente de la lectura del Evangelio de Lucas vemos, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Señor Jesús, ese mesón simboliza el vivir de la iglesia. Muchas veces nuestros colportores dinámicos o misioneros contactan personas en las calles con la pregunta, ¿puedo orar por usted? Cuando esos empiezan a orar, muchos se emocionan, incluso hasta las lágrimas. Por lo general todos tienen muchos problemas, de manera que aceptan recibir un cuidado y los colportores los envían a la central de acogimiento y a las redes de cuidado. Cuando hacen eso, en realidad están llevando a las personas al mesón. Ellos son como el samaritano, que no pasaron de largo, como lo hicieron el sacerdote y también el levita. Que el Señor nos libre de ser religiosos. Ahora nos corresponde a nosotros, que somos el mesón, estar preparados para recibir a todas las personas, ya que cuando vienen al vivir de la iglesia,
están muy heridas. Según leemos, el samaritano lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuida de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas capítulo 10, versos 34 y 35. Por tanto, el vivir de la iglesia sana a las personas. El samaritano le dio 2 denarios al mesonero, que puede ser cualquiera de nosotros que está en el mesón. Los 2 denarios, a la verdad, son los talentos que el Señor nos dio para cuidar a las personas. ¡Aleluya! El samaritano tipifica a nuestro Señor Jesús. Él mismo distribuye entre nosotros los talentos y dice: cuida de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Es o no el Señor Jesús hablándole a usted? Hoy Él es el Espíritu y actúa por medio de la iglesia. Ahora le llegó el turno a la iglesia de asumir el papel que el Señor ejercía mientras andaba físicamente en la tierra. Debemos cuidar de las personas. El samaritano además dijo que recompensaría al mesonero en su venida si gastase más de los 2 denarios. El regreso del samaritano se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando el Señor regrese. Él nos recompensará a cada uno de nosotros con el reino. Después de contar esa parábola, el Señor cuestionó al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe a quién se refiere cuando dice: ¿quién pues de estos 3 te parece? ¿Te parece? Pues a usted. Él dijo esta palabra para usted. Ve y haz tú lo mismo. Ve a cuidar de las personas. El vivir de la iglesia es cuidar de las personas. Por esa razón debemos aprender a cómo relacionarnos, cómo cuidar los unos de los otros. Señor Jesús, para eso necesitamos ser cuidadosos con nuestra propia persona, pues si estamos llenos de aristas, odio, rencor, disensión o discordia, no cumpliremos las condiciones necesarias para cuidar de las personas afligidas en el mesón. Si es así, ¿cómo vamos a edificarnos los unos a los otros? Pues agradecemos al Señor porque hoy en la iglesia tenemos la palabra profética que nos puede calmar, conceder alivio, dar tranquilidad y las condiciones para hacernos negar a nosotros mismos, a fin de poder negociar los talentos que el Señor nos entregó. Señor Jesús, alabado sea Dios por esta maravillosa palabra, que podamos ser como el Señor, de cuidar a muchas personas. Amén. Pregunta para hoy: ¿cuál ha sido su proceder cuando las personas afligidas llegan a la iglesia? Amado auditor, que todos tengan un día lleno de bendiciones, lleno de amor y lleno de alegría. Amén.